Bueno, buenos días, hermanos. Qué gusto verlos una vez más. Siempre es un gusto para mí verlos el domingo, ah, y también los viernes cuando nos reunimos, ¿verdad? Para el estudio. Abran sus Biblias en el libro de Salmos. La lectura del día de hoy va a ser en Salmo 2 y luego vamos a orar y luego voy a entrar a la predicación. No voy a predicar el Salmo 2, creo que va a dar esto lugar a equivocación, ¿verdad? No voy a predicar el Salmo 2, la lectura es el Salmo 2. Mi predicación será del Salmo 1, de los versículos 4 al 6, pero la lectura del día de hoy es del Salmo 2, que dice así: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren a Jehová con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Oh gran Dios, eterno, poderoso, creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Adonai, el soberano, a ti, oh Dios, venimos en esta mañana para pedirte perdón por nuestros pecados. Como hijos tuyos, te pedimos perdón, Señor, para que no exista nada que pueda interrumpir la enseñanza, la predicación de tu palabra hoy, aquí en tu casa, en la iglesia. Señor, también te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú has puesto a Cristo como el Rey de reyes y Señor de señores. Y es a Él a quien doblamos nuestra rodilla. Es a Él a quien nos sometemos. Señor, estas palabras del Salmo 2 son palabras de advertencia para aquellos arrogantes, a las naciones arrogantes que desprecian a tu Hijo. Oh Señor, ayúdanos a nosotros a serte fieles hasta el final, a adorar con reverencia al Hijo unigénito de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y a Él y para Él sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces, ahora sí, voy a estar predicando hoy el Salmo 1. Y el Salmo 1 vamos a estar viendo los versículos 4 al 6. Estos constituyen la segunda parte del sermón del domingo pasado, que se titula La vida del justo versus la vida del impío. Es la segunda parte. Y a manera de repaso, para aquellos que no estuvieron aquí, vimos en los versículos 1 al 3 que describen al hombre o a la mujer bienaventurada. Dijimos que este es un creyente el cual vive completamente apartado del pecado. Este creyente no toma su consejo del mundo, es decir, de sus ideologías. Tampoco tiene o tiende, mejor dicho, a contemplar la vida de los que son desobedientes a Dios como un ejemplo a seguir. Tampoco se identifica o se relaciona con aquellos
que se burlan de Dios y de la vida piadosa. Todo esto define la relación que este creyente tiene con el pecado, la cual es de separación total. Podemos ver esa separación, este tipo de relación que todo creyente verdadero tiene para con el pecado. También nos dice estos versículos del 1 al 3, cuál es el tipo de relación que el creyente tiene para con Dios, la cual contrasta con la del impío. El creyente tiene una relación con el pecado y esa relación es de separación, es de separación. Pero al mismo tiempo vimos que el creyente tiene una relación con Dios, una relación de intimidad, está unido a Dios. Y esto por medio de su palabra, en la cual encuentra el consejo, deleite, en esta medita de día y de noche. Es la palabra de Dios la que tiene prioridad en su vida. Esta es la que ocupa sus pensamientos. En ella es en la que medita. Y el resultado de vivir así es una vida apartada del pecado, dedicada al estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, este hombre o mujer es fructífera o fructífero. Da fruto. Su vida es comparada como un árbol frondoso, lo cual apunta a una vida fructífera, próspera en aquello que anhela su corazón. Ahora vamos a leer el Salmo 1. Eso fue como un resumen de lo que vimos la semana pasada. Voy a leer todo el Salmo, pero una vez más mi exposición es de los versículos 4 al 6. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Aquí comienza mi exposición. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esta es mi proposición. El mundo, y es la misma proposición de la semana pasada, ¿se acuerda que le di la proposición de ambos sermones? El mundo tiene solo, el mundo tiene solo dos clases de personas, los justos y los impíos, es decir, los creyentes y los incrédulos, y ambos son identificados por su manera de interactuar con el pecado. Los creyentes se mantienen alejados se mantienen alejados del pecado, mientras que los incrédulos viven muy cerca del pecado. Ambas conductas dan evidencia de su condición interna. Los creyentes están vivos, mientras que los incrédulos están muertos espiritualmente. Los creyentes son fructíferos, mientras que los incrédulos son infértiles. Sus vidas son vanas. Los creyentes son salvos, los incrédulos son condenados. Y Jehová conoce a ambos. El bosquejo para el día de hoy, basado en los versículos 4 al 6, son dos encabezados. Tengo dos encabezados. El primer encabezado, la descripción del impío. Una vida sin valor y sin esperanza. Versículos 4 al 5. Tengo otros dos subencabezados que se los voy a dar cuando comience a dar mi exposición. El segundo encabezado es el conocimiento de Jehová. Salvación o perdición. El conocimiento de Jehová. Salvación o perdición. Versículo 6. Ahora oremos para que el Señor nos ayude, a mí que me ayude para poder predicar su palabra fielmente, con entendimiento, y que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Señor, una vez más, venimos a ti en oración. Esta vez, Señor, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a entender tu palabra.
Y cuando digo entender, Señor, mi oración es que podamos captar la seriedad, la profundidad, el peso de estos versículos que vamos a estudiar. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra con claridad, con denuedo. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder comprender. Señor, aplica tú la palabra que vamos a estar estudiando a cada corazón. Tú conoces dónde están cada uno de mis hermanos aquí en esta habitación. Señor, ayúdales. Abre sus ojos. Destapa sus oídos, Señor, para que puedan ver la seriedad de esto y de cómo el creyente debe de presentarse a ti para poder conocerte. Esta es la introducción al salmo, a los salmos. Esta es la manera en que debemos presentarnos a ti. Ayúdanos a entender esto, Señor, que marque nuestras vidas es nuestra oración. Este no es un sermón más, no es un domingo más, no es una escuela dominical más. No, no queremos marcar la cajita que ya fuimos y escuchamos. Señor, por favor, no queremos ser oidores únicamente, sino hacedores de tu palabra, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces primero quiero resaltar la importancia de este versículo junto con el versículo 3, hablando del versículo 4. Okay. Sí, el primer encabezado, la descripción del impío. Una vida sin valor y sin esperanza, son los versículos 4 al 5. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer encabezado. Pero primero quiero resaltar la importancia de este versículo, hermanos, en comparación al versículo 3, para dar un poquito de contexto y saber por qué es lo que vamos a decir ahorita. Por su estructura, la estructura del Salmo, la estructura es una estructura quiásmica, es decir, está escrito de manera que sus versículos se corresponden los unos con los otros. Por ejemplo, los versículos 1 al 2 describen al justo y al impío. Usted lo puede ver ahí en su Biblia. ¿Okay? Estos versículos 1 y 2 se corresponden con los versículos 5 y 6 que describe al salvo y al perdido. ¿Okay? Entonces, el versículo 3 describe al justo como con un árbol. El versículo 4 describe al impío con la paja. Ahí está la correspondencia. Entonces, podemos decir, hermanos, esa es una estructura quiásmica y el objetivo de una estructura quiásmica, el autor cuando lo escribió de esta manera, es para resaltar algo y apuntar hacia algo. Quiere resaltar una verdad y la verdad que se resalta es la verdad que está en medio del quiasmo. En este caso son los versículos 3 y 4. Ese es el centro del quiasmo de Salmo 1. Es decir, esto es lo que es importante. Ciertamente lo demás es importante, es la palabra de Dios, pero esto es lo que el autor quiere resaltar. ¿Y qué es? Es la descripción del justo, que fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Ok? Y la descripción del impío. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que vamos a ver hoy no son buenas noticias. Y puede ser que usted cierre sus oídos a eso, pero no lo cierre porque inspirado por el Espíritu Santo, esto es importante. Ponga atención a esto. ¿Ok? Esta estructura literaria no solo nos ayuda a visualizar con más claridad el mensaje, sino que resalta ese punto principal del Salmo. Y en una estructura quiásmica, lo más importante es el centro. ¿Okay? Entonces vamos al encabezado número 1. La descripción del impío, una vida sin valor y sin esperanza. El Salmo 1:4 dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento.
En el versículo 3 vimos la descripción, hermanos, del resultado de una vida apartada del pecado y de una vida en comunión con Dios a través de su palabra. Esta es la descripción del bienaventurado. Es una vida fructífera. Pero mire cómo comienza el versículo 4. No así los impíos. Aquí el salmista comienza su descripción del impío. Este es el impío del versículo 1. Puede verlo ahí conmigo en el Salmo. En el versículo 1 habla de este impío y su descripción es de contraste en comparación con el justo, de los versículos 1 al 3. Así que si el justo es fructífero, el impío no lo es. El salmista hace esta declaración tajante y autoritativa, declarando el estado del malvado. El malvado no es fructífero. El impío no es fructífero. No así los impíos. Esa es una declaración enfática. Enfática. Está enfatizando cuál es el estado de esa persona. Y ya dijimos y argumentamos que el impío es el no creyente y el bienaventurado, el justo, es el creyente. ¿Okay? Entonces tenga eso en mente. El impío puede parecer a simple vista e incluso a nuestra vista que es de alguna manera próspero o fructífero. Pero el salmista nos indica que eso no es así. Es decir, hermanos, un pecador, un impío no arrepentido, no importa qué tan bien se vea por fuera, no importa, no es fructífero. No es fructífero. Y el destino que le espera, como veremos hoy, es aterrador. Es aterrador. De hecho, nos da el salmista una imagen que comunica este estado. Ahí está en el versículo 4. Véalo conmigo. Son como paja que se lleva el viento. Vea el contraste. En el versículo 3, el salmista se refiere hacia el justo, bien al bienaventurado, como un árbol. Vea ese contraste. Y el malvado como paja. El malvado no es fructífero. No tiene ningún valor la paja. Esta paja de la que está hablando aquí el salmista es el tamo. Ustedes, los que se dedican a la agricultura, ustedes conocen de lo que estoy hablando. Esto es cuando están limpiando el trigo, por ejemplo. Imagínense esto. Esta es la imagen que quiere proyectar aquí el salmista. Para limpiar el trigo, agarran el trigo, lo tiran al aire y el viento, al soplar, al soplar, limpia el trigo. El tamo es la cascarita que se lleva el viento. El grano que es pesado, que es de valor, es el que cae al suelo y ya cae limpio. Pero el viento se lleva el tamo. Lo que está comunicando aquí no solo es que no es fructífero, sino que no tiene valor. El tamo no sirve, no tiene ningún valor. El árbol da fruto, hay valor en él, pero no así en el tamo, no así en la paja. ¿Okay? Esta paja se la lleva el viento, dice el salmista. Esto parece indicar, da la idea de algo repentino, de algo repentino. Y así será el juicio sobre los impíos. Será algo repentino. Ellos no están esperando el juicio, pero será de manera repentina, de manera abrupta. También comunica la idea de inestabilidad. No hay firmeza en la paja. No así el árbol. Quiero que vea la comparación que el salmista está haciendo. El árbol está plantado. ¿Quién lo plantó allí? Jehová lo plantó. Y está plantado, está enraizado, está junto a corrientes de agua. No así el impío. Ve el contraste. No hay valor en él o en ella. Hay inestabilidad, no hay firmeza en la vida de tal persona. No importa lo que aparente ser. Esta es su condición espiritual. Esta imagen comunica la idea de algo ligero, inestable, no hay seguridad.
En el proceso de la limpieza del grano, este que es más pesado se mantiene, pero esa paja cae. Estas imágenes tomadas de la agricultura son usadas por la escritura para comunicar precisamente esto, el juicio de parte de Dios. Vemos esta imagen de la agricultura por todas partes en la escritura. Por ejemplo, Mateo 3:12 dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apaga. Este es juicio, es juicio. Este es Juan el Bautista que predicaba al pueblo de Israel, le estaba llamando al arrepentimiento. Este pueblo estaba viendo o viviendo como los impíos de los versículos 1 al 3 de Salmo 1. Andaban en el consejo de los impíos. Se detenían a considerar el camino de los pecadores. Se identificaban con los escarnecedores. Incluso al ver que los fariseos y saduceos se acercaban para ser bautizados, es el contexto del pasaje que acabo de leer, pensando ellos en cumplir con otro rito religioso, les exhorta a que den frutos de arrepentimiento. Frutos. ¿No es lo mismo que mencionó el salmista en el versículo 3, Salmo 1? Es lo mismo. Hay esa coherencia. Quiero que vea la coherencia de la escritura. Pero estos no lo eran. Así que en el versículo 12 les advierte acerca del juicio divino sobre ellos y para eso usa la imagen de la limpieza de cosecha, donde recogerá el trigo, es decir, los verdaderos creyentes, y donde quemará la paja, no los creyentes, los impíos. La idea en este pasaje es que la paja no vale la pena ser guardada, como el trigo sí vale la pena ser guardado, sino más bien echada al fuego. Este es el infierno, este es el juicio. Aquí hay otro ejemplo. Puede ir conmigo a Mateo 13:30. Mateo 13:30. En este punto en el Evangelio de Mateo, Jesús comenzó a usar parábolas a la hora de predicar, con el fin de esconder su mensaje a aquellos que le habían rechazado. Esto fue un acto de juicio para con estos, dejándolos así en la oscuridad espiritual que tanto amaban. Luego cuenta la parábola del sembrador, una imagen de agricultura, a los suyos, la cual explica que no todos los que oyen y reciben la palabra de Dios son verdaderos creyentes. El punto es que hay quienes aparentan serlo, pero que en algún punto de sus vidas demuestran su verdadera condición y que solo aquel que da fruto después de haberse sembrado la semilla, que esa es la palabra de Dios, ese es el verdadero creyente, esa es la imagen de la agricultura. Inmediatamente después, cuenta otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña, donde el trigo representa a los verdaderos creyentes y la cizaña representa a los falsos creyentes. Ambos están juntos, mientras que los creyentes dan fruto, la cizaña también crece. Pero llegará el día de la cosecha. Mateo 13:30. Ahora sí vamos a leer. Le di contexto, ahora vamos a leer Mateo 13:30. Dejen que ambos crezcan, dijo Jesús. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero el trigo recójanlo en mi granero. Este es juicio. Utilizando la misma imagen de agricultura, refiriéndose a la paja, la cizaña, el tamo, como los impíos, los pecadores, los cuales serán juzgados y serán quemados en el infierno. Hermanos,
Los justos del Salmo 1 son árboles fructíferos y los impíos son paja sin fruto, sin raíz, inestables, sin valor, listos para ser quemados, listos para el juicio. Esto nos lleva a nuestro segundo subencabezado. Ese fue el primer subencabezado. Aquí viene el segundo. El impío será juzgado y separado. El impío será juzgado y separado. Versículo 5. Versículo 5 dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La frase, por tanto, comunica el resultado natural del versículo 4. Los impíos no se sostendrán, es decir, no estarán de pie, no quedarán en pie en el día del juicio, serán humillados, serán derrotados, estarán postrados en el suelo. Este no es un gesto de adoración a Dios, esto es un gesto de un gesto de rendición ante el Rey de Reyes, sino que la idea aquí es que estos enemigos del rey han sido derrotados, no quedarán de pie. Todos aquellos que viven para sí mismos, los que son desobedientes a su palabra, los que se burlan de Dios, los malvados y sus ideologías, están lamiendo el polvo de la derrota. Sus rostros están en el suelo, están siendo humillados por Jehová. Ese es el punto. No quedarán de pie, no se sostendrán. De esto se hace referencia en Salmo 5:5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿En dónde sucede esto? ¿Y cuándo sucede? En el juicio. Aquí es donde sucede. Este no es cualquier juicio y lo sabemos, ahora voy a entrar un poquito técnico, pero sabemos que este no es cualquier juicio, sino que este es el juicio por la proposición en y el artículo definido el, ahí en el texto. Este es el juicio. Este es el juicio escatológico. Este es el juicio final. Apocalipsis 20:11-15 dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra, el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Versículo 13. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese es el juicio final, hermanos. Ese es el juicio del que está hablando el salmista. Este no es cualquier juicio, es el juicio escatológico, es el juicio final. Y para enfatizar el contraste entre los justos y los impíos, vea la segunda línea del versículo 5, dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. La primera línea del versículo 5, véalo ahí conmigo, identifica a los impíos, Reshaim, así se dice en hebreo, Reshaim. Y lo estoy diciendo por algo, ahorita voy a llegar a, téngame paciencia al mencionar estos nombres, ¿ok? Reshaim significa impíos. Estos son los impíos del versículo 1. Estos son los que serán juzgados en el juicio final y su destino será el infierno. Y la segunda línea del versículo 5 identifica a los pecadores, Hataim. Así se dice en hebreo, Hataim. Estos son los pecadores del versículo 1, los cuales no tendrán lugar en la congregación de los justos.
los justos en hebreo se dice sadikim. Sadikim. Se lo voy a leer en hebreo para que usted pueda escuchar cómo estos términos, los términos impíos, pecadores y justos, suenan muy parecido. Y luego les diré cuál fue o cuál es la importancia de esto. Esta sería la transliteración, ¿ok? Del versículo 5. Al gen lo yakomu rashaim bamishpat, be hataim ba'adad tzadikim. Este es el punto. A la hora de los israelitas al recitar estos pasajes, porque ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían la Biblia y podían ir a abrir su Biblia y leerlo, sino de la manera que lo aprendían era por medio de recitarla. La aprendían, ¿ok? Este es un recurso, se llama recurso mnemotécnico. Es decir, a través de la repetición y de la similitud de palabras, podían comprender ellos y podían memorizar y de una manera fácil relacionar quiénes eran los Rashaim con los Hataim con las Sadikim. Los Reshaim son los impíos, los Hataim son los pecadores y los justos, los Sadikim. Es una manera de recordar. Así es como ellos, oh no, yo tengo que ser ¿qué? Un sadikim, no un rashaim, no un hataim. No, eso es malo, ¿verdad? Entonces, eso es una manera de que ellos recordaban. Y además, el salmista lo comunica de esta manera para que ellos puedan entenderlo en el contexto que lo escribió, puedan recordarlo. Así que el salmista, después de comunicarnos el juicio escatológico de los impíos, de los pecadores, ahora nos comunica de manera enfática que los pecadores no tienen parte con los justos. Los hataim no tienen parte con los sadikim. Hay una separación. Así como los impíos y pecadores serán puestos en un mismo lugar, el infierno, juicio, de la misma manera los justos de todos los tiempos serán puestos en un mismo lugar. Hay una separación. Hay una separación. Apocalipsis 21 y 22. Voy a leer los dos capítulos. Vaya conmigo. Apocalipsis 21 y 22. La razón por la que quiero leer los dos capítulos es porque la palabra de Dios lo explica mucho mejor que yo. Quiero que sus ojos estén allí. Este es el lugar donde los santos serán enviados. Esta es la congregación de los justos. ¿Ok? Esta es Apocalipsis 21. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Estos son los sadikim. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
un paréntesis aquí, incluso al final, aquí está la oferta del evangelio para el pecador no arrepentido. Si escuchó el lenguaje, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente. Esta es la oferta del evangelio para el pecador no arrepentido. Estamos hablando del final. Ese es el final de la historia. Y aún en este punto, ¿qué es importante? La proclamación del evangelio. Versículo 7. El vencedor. Estos son los sadikims. ¿Okay? El sadikim, mejor dicho, que sadikim ya es plural. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, ve el contraste, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales. Esa es la inmoralidad sexual de cualquier tipo, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con vara, 12,000 estadios, 2,160 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro, 144 codos, 64,8 metros, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe y la ciudad era oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor y el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de una luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz. Esos son los sadikim. Las naciones aquí son los sadikim. Andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, los sadikim. Ese es el capítulo 21. Este es el lugar de la congregación de los justos, de los sadikim. Ve el contraste. Se lo leí porque quiero que vea el contraste entre el impío
el pecador no arrepentido, el falso creyente incluso, aquel que profesa ser creyente, pero sus acciones son las de un impío. Su estilo de vida, sus deseos son las de un impío. No estarán en este lugar. Esta es la congregación de los justos. No que las obras, quiero aclarar, no que las obras te salven, sino que las obras son las evidencias. Estas obras de un sadiquim, de un justo, son la evidencia de que el Señor ha hecho una regeneración, un cambio en esa persona. Lo ha salvado. Vamos a leer el capítulo 22, versículo 1. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Por qué otra vez el árbol? Versículo 1, árbol. Porque esa es la imagen, es vida. Eso es lo que quiero que conecte. Que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos, ¿quiénes son los siervos? Los tzadikim, los justos, les servirán. Ellos, así que está apuntando, ¿no? Ellos verán, son los justos los que verán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará a ellos. Y reinarán. ¿Quiénes? Los justos, los sadiquim, por los siglos de los siglos. Y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado. ¿Les suena esa palabra? En griegos es Macarios. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y es su equivalente, es exactamente la misma palabra al bienaventurados de el libro de los Salmos, que fue escrito en hebreo. Bienaventurado se dice Ashrei en hebreo, es su equivalencia, es exactamente lo mismo. Es decir, los bienaventurados del Nuevo Testamento, Macarios, y los bienaventurados del Antiguo Testamento, los Ashrei, Haish, el hombre que es bienaventurado, es el mismo. Yo les dije que era un estado de ser, ¿se acuerdan? Que la bienaventuranza es un estado de ser que ha sido hecha por quién, por el hombre, no, por Dios. Escuche, vea esto, versículo 7. Por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía del libro. Ese es el justo. Es el justo. El justo del versículo del Salmo 1, ¿qué es lo que hace? Él guarda la palabra, ¿verdad que sí? Ahí está su deleite. Se deleita en ella, medita en ella, la aplica a su vida. Eso es lo que está diciendo. Está describiendo a la misma persona. Esa es la congregación de los justos. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Este es su testimonio. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, que el injusto, déjame tomar un poco de agua. Véalo ahí conmigo en el versículo 11 del capítulo 22. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Estos son
Reshaim y los Hataim, que sigan viviendo como están viviendo. Que el justo siga practicando la justicia. El Sadik, los Sadikim, que sigan practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. ¿Sí ven la diferencia? Al final de la historia, al final del libro, vuelve una vez más a traer a los injustos y a los justos. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Esos quiénes son? Los Sadikim. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados, una vez más, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al libro, al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Eso es para nosotros. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga una vez más. El llamado al arrepentimiento, el llamado del Evangelio. Venga y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y así termina la Biblia, haciendo alusión, explícitamente diría, esa no es alusión, eso es explícitamente, hablando de los injustos, de los pecadores, de los impíos no arrepentidos y de los justos. Están en un lugar. Así como los injustos pecadores estarán en el infierno, así los justos estarán en la congregación de los justos, que leímos en los capítulos 22, 21 y 22. Así termina la historia de la humanidad y comienza la historia eterna, porque ese es el inicio de la historia eterna de los sadikim, de los justos, los creyentes, de los adoradores de Jehová, los que han sido salvos por la obra redentora de Jesucristo, quien los ha congregado para sí por la eternidad en la tierra nueva. Este será el estado eterno de la congregación de los justos. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Esta es la intención del autor al mostrarnos esto en el Salmo 1. Esta es la manera, acuérdese, esos son los salmos que nos introducen a este templo de verdad, que es Jehová. Si eres un impío, pecador, no arrepentido en medio de nosotros, jugando a la iglesia, no vas a conocer a este Dios. No lo vas a conocer. No puedes conocerlo. El acceso está negado para ti. No porque yo lo diga, sino porque el Salmo me dice que esta es la manera que los justos viven y conocen a Dios por medio de estar alejados completamente del pecado y completamente unidos a Dios por medio de su palabra. Esa es la introducción a los salmos. Solo los justos podrán tener una comunión con Dios verdaderamente al estudiar, al leer la palabra de Dios. Esta es la manera que nos debemos de acercar a Él. Vayamos a mi segundo encabezado y último encabezado. Jehová conoce a ambos. Jehová conoce a ambos.
Ese es el conocimiento de Jehová. El conocimiento de Jehová, salvación o perdición. Versículo 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. En este último versículo vemos la explicación del porqué de la salvación de los justos y del juicio de los impíos. ¿Y por qué digo explicación? Vea cómo inicia el versículo, con una partícula explicativa. Está explicando, porque Jehová conoce. Esa es la explicación. Hay juicio y hay salvación porque Jehová conoce. La palabra clave aquí es conoce, conocer. Este verbo es un verbo participio, yadá, tiene la connotación de un conocimiento relacional de parte de Dios. Denota un conocimiento íntimo que compele a Jehová a cuidar de los suyos. Ese es un conocimiento íntimo, no es un conocimiento de saber información. No. Por ejemplo, este verbo se utiliza en Génesis 4:1, donde dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Este conocimiento de parte de Adán para con Eva apunta a la relación íntima, al amor íntimo que se mostraron. Este es el amor sexual en el matrimonio, que denota íntimo conocimiento. La palabra conoció aquí en Génesis 4:1 es yadá, es un conocer íntimo. Esa es la idea. El punto aquí en el versículo 6 de Salmo 1 es que Jehová tiene una relación con los justos y una relación íntima. Y lo vimos claro, porque ¿qué es lo que hace el justo? Se deleita en la palabra de Dios. Hay intimidad con Dios. Jehová conoce sus caminos, por lo tanto, protege. Jehová protege a este justo de sí mismo, es decir, de su ira, del juicio. Esta es una relación donde Dios se preocupa por ellos. Hay un cuidado de parte de Él para los justos. Éxodo 2:25, ahora voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice, fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Ok, la frase aquí, y los tomó en cuenta, es el verbo yadá en hebreo. Los tomó en cuenta. Se traduce los tomó en cuenta, pero es yadá. Es decir, Jehová conoció y como conoció, los cuidó. Esa es la idea. Entonces, este verbo de conocer implica cuidado. Ese es mi argumento. El verbo conocer, yadá, implica cuidado de parte de Jehová. Pues el hecho de conocer de parte de Dios le hace actuar a favor de ellos y por eso los salva. Pero vea el contraste. Ahí mismo en el versículo 6. Pero el camino de los impíos perecerá. Hermanos, no es que Jehová no sepa el camino de los impíos. Él lo conoce. El punto aquí es que no los conoce, Yadá, como conoce a los justos. Es decir, Jehová no tiene una relación salvífica con ellos. Por lo tanto, recibirán la ira santa de él. Los impíos perecerán, tanto ellos como su estilo de vida, sus caminos. De estos habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:15 al 23, que dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos. Vea una vez más la misma imagen de agricultura para definir y describir, mejor dicho, a los falsos, en este caso a los falsos profetas, a los falsos maestros. Versículo 18, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juicio. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. Ese es el punto. ¿Qué es lo que va a declarar Jesús aquí? Jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad, los impíos. Jamás los conocí. Pregunta, ¿Jesús no sabe quiénes son ellos? Sí sabe. Él sabe, es Dios. Él sabe quiénes son ellos. Entonces, ¿qué conocimiento es este? Íntimo, conocimiento salvífico. Jamás ustedes pudieron decir, ustedes pueden llamarme Señor, decirme que profetizaron, que hicieron milagros, que echaron fuera demonios, etcétera. Estaban dentro de la iglesia, esa es la idea, ese es lo que quiere comunicar, pero nunca tuvimos una relación. No los conozco salvíficamente. Es el mismo conocer del versículo 6. El mismo conocer. Jamás los conocí, dirá nuestro Señor. Note que estos impíos practicaban la iniquidad, lo mismo que los del Salmo 1. Por lo tanto, perecerán. Perecerán conscientes por la eternidad en el infierno. Conclusión de todo el Salmo 1. De todo el Salmo 1. El hombre o mujer bienaventurado es aquel que vive una vida convencido que debe vivir separado del pecado, en cualquier forma, y al mismo tiempo vive su vida deleitándose en Jehová por medio de su palabra. El estudio de esta ocupa su mente y su tiempo. Esta es una nueva manera de vivir para él o para ella. Esta idea se repite en el Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo da una nueva ley para los creyentes y les llama bienaventurados si la practiquen. Esta palabra, como ya mencioné, en griego es makarios, que es exactamente lo mismo que la palabra en hebreo ashrei haish, el hombre bienaventurado. Los creyentes, hermanos, viven de manera diferente a los impíos y su guía es la ley de Dios. Son conocidos por sus frutos. Y como resultado, estos son prosperados en buscar a Dios y también experimentan bendiciones en este mundo y en el mundo venidero, en el estado eterno, en el reino milenial de Cristo. Aunque no están libres de tribulaciones, de pruebas, de problemas, antes bien argumento que en medio de estas pruebas y en medio de estas tribulaciones, estos siguen siendo bendecidos, siguen siendo bienaventurados. Y por el otro lado, los pecadores no arrepentidos, es decir, los impíos, no valen nada. Son comparados con la paja, lo cual representa algo sin valor, la cual sirve solo para ser echada al fuego y ser quemada. Es decir, serán juzgados y enviados al infierno por haber vivido para ellos mismos y no para la gloria de Dios. Los versículos 4 al 6 que estudiamos hoy nos dejan abundantemente claro que Jehová llevará a cabo su justicia sobre ellos. Que no te quede la más mínima duda que así será. Aplicación. El creyente vive en el camino de la sabiduría divina y vive de acuerdo a ella. Odia su pecado. De hecho, odia todo lo que tiene que ver con el pecado y dedica su vida a la palabra de Dios.
Este eres tú, te pregunto. ¿Eres tú esta persona? Quiero hacerte un llamado al arrepentimiento. A los que están aquí, están escuchando, los que escuchan este mensaje. Examina, por favor. Examina tu vida, examina tu fruto. Si hay evidencia, ciertamente la Biblia no habla, ni yo estoy tratando de comunicar una vida perfecta, una vida o un fruto perfecto, pero ciertamente es la totalidad de tu vida, la dirección de tu vida, hacia dónde apunta la dirección de tu vida, hacia la vida del sadiquim, del justo que ama a Dios y odia el pecado, o eres caracterizado y eres llamado, eres atraído y cedes a tu pecado. Esa es la pregunta que debes de responder. Hermanos, espero que hayas podido ver la seriedad de esto. Porque después de la muerte no habrá tal cosa como dame una segunda oportunidad. Es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy tienes que arrepentirte. Hoy tienes que humillarte. Hoy tienes que deponer tus armas. Hoy tienes que rendirte a Cristo. Hoy tienes que pedirle que cambie tu corazón. Hoy tienes que pedir perdón. Hoy tienes que clamar a Él. Ríndete. Tu rostro estará en el suelo, ya sea para adorarle o para ser condenado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y nadie garantiza que hoy vayas a salir de esta habitación con vida. Nadie te garantiza eso. Hoy puedes caer muerto aquí mismo. Así que hoy, este momento es el momento que tienes que decidir qué vas a hacer. Porque ciertamente Dios te hace responsable de este mensaje que has escuchado. Y tienes que responder ante Él. El creyente, para el creyente, para el justo, sigue practicando la justicia. Sigue viviendo en santidad para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Oh Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por este Salmo 1, que nos dice claramente, sin ambigüedades, quiénes son los creyentes y quiénes son los impíos. Señor, es mi oración que esta congregación de la Escuela Dominical en Español de Grace Bible Church y todos aquellos que estén escuchando este mensaje de alguna u otra forma puedan examinar sus vidas. Podamos examinar nuestras vidas a la luz de esta verdad y tener la convicción de cuál es el destino de los impíos y cuál es el destino de los santos, por el cual te damos gloria, por el cual estamos agradecidos, oh Dios, porque no se compara la hermosura, el gozo, la felicidad que nos espera. No porque hayamos sido justos, tú nos hiciste justos, porque nosotros éramos como los impíos, como los pecadores. No hay mérito en nosotros, todo el mérito es de Cristo. Tú nos salvaste por gracia a través de la fe. Y la congregación de los justos que nos espera es gloriosa. Esperamos tu retorno. Decimos, ven Señor Jesús. Y como esperamos tu retorno, Señor, ayúdanos a vivir vidas santificadas. Ayúdanos a practicar la justicia. Ayúdanos, Señor, a compartir el mensaje del Evangelio a otros para que huyan de la ira que está por venir.